Hola, hoy les tengo un poco más de contenido. Hoy vamos a hablar sobre los problemas de visuales y auditivos, todo lo que tiene que ver con el ojo y todo lo que tiene que ver con los oídos. Primero vamos a empezar con los problemas de visión. Número uno es la glaucoma. Esto lo pueden asimilar como, imagínense, la hipertensión del sistema cardiovascular. Bueno, no necesariamente tiene que ver con sangre, pero es una presión que aumenta dentro del ojo. Esto pasa intraocular y esa presión lo que hace es que comprime, hace presión en el nervio óptico y al presionar el nervio óptico lo daña y la persona entonces pierde la visión. Es bien común en los afroamericanos, es realmente la segunda causa más común de pérdida de visión, especialmente en la edad avanzada. Y pues usualmente también es causado por personas que no se hacen chequeos rutinarios de la visión. Esta presión aumenta debido a que nosotros tenemos estos canales de drenaje dentro aquí al frente del ojo y cuando esos canales se bloquean totalmente o se obstruyen por ciertas cosas, entonces este líquido que uno tiene, que le decimos el líquido humor acuoso, se tapa. Entonces, al taparse, pues el líquido no fluye, no sale de estos canales y eso es lo que entonces causa esta presión dentro del ojo. Hay diferentes tipos y vamos, esto es un repaso para ustedes sobre los problemas de visión y de oído, entonces no voy a cubrir todo, solo es un repaso. Me faltó decirle eso al principio. Hay diferentes tipos. El número uno le vamos a decir que es el crónico, es el ángulo abierto, así se llama. Aquí los drenajes están tapados o taponados básicamente. Entonces, este es el más común, no está completamente tapado, o sea, no hay un bloqueo absoluto 100%, pero sí están ataponados. Entonces, pues el humor acuoso no sale y esto aumenta entonces la presión. El paciente por lo general ve esta pérdida gradual y lenta de la visión, especialmente en los lados períficos, en los lados de al lado. Y ve con esta imagen, como por ejemplo en la foto que les presento, la visión entonces se pone de túnel. Entonces ellos solo ven el medio. El otro es el agudo, este es el más grave, es una emergencia médica porque el paciente entonces pierde la visión bastante rápidamente y causa dolor repentino. Aquí el bloqueo de este líquido humor acuoso está básicamente tapado completamente, entonces el líquido no puede salir. El dolor es repentino, es insoportable y puede ser alrededor del ojo. Puedes tener náusea, vómitos, halos de colores, visión borrosa o el color del ojo dentro se forma rojo, tienes este color en la esclera como roja. Para diagnosticarlo, pues un médico oftalmólogo lo puede diagnosticar. Te miden la presión intraocular, que por lo general es de 10 a 21 normalmente, y te toman las medidas de visión periféricas y centrales, etcétera. Entonces, cuando piensen sobre el tratamiento para tratar esta glaucoma, como es hipertensión del ojo, vamos a decir que es hipertensión, alta presión del ojo, pues los medicamentos son B-adrenergic blockers, que suenan familiar a los que tocamos cuando hablábamos de hipertensión cardiovascular, y los A-adrenergic agonists. Estos medicamentos, estos dos medicamentos, estos dos tipos de clases son los más comunes, por decir, y básicamente lo que hacen es que o disminuyen la
presión intraocular o disminuyen la producción de líquido humor acuoso. Entonces, por ejemplo, en el lado, en la clasificación de beta-adrenergic blockers, hay que tener cuidado con pacientes que a lo mejor tengan la presión baja eh, o la frecuencia cardíaca baja porque te lo puede afectar, o personas que tengan insuficiencia cardíaca, especialmente este timolol. En el otro, Betaxolol, hay que tener, es contraindicado, hay que tener cuidado con pacientes que tengan asma o COPD. En la categoría adrenergic agonists, estos aumentan porque como los agonists, los adrenergic bregan con el sistema simpatético, estos aumentan la frecuencia cardíaca y la presión, entonces hay que tener cuidado con pacientes cardíacos. Un recordatorio o un statement que le quiero decir entre todo esto es que continuar el tratamiento de la glaucoma con estas gotas intraoculares es muy importante porque las gotas solo controlan la glaucoma, no la van a curar. Entonces, si el paciente para de tomar las gotitas de los ojos y no se está haciendo su tratamiento, claro, la presión intraocular va a aumentar. Y ahí, pues, el problema es que pille o haga daño al nervio óptico y la persona pierda su visión. Hay otro tipo de medicamentos, eh, por ejemplo, estos Myobrex, ellos provocan que la contracción de la pupila pase y al contraerse la pupila, entonces los canales estos abren y mejora la salida del líquido. También hay una cirugía. Este procedimiento es casi no invasivo, es ambulatorio y lo que hace es que reduce la presión intraocular cuando ya los medicamentos ya han fallado. Ellos van a tratar de hacer medicamentos primero, las gotitas y luego entonces la cirugía. El objetivo de la cirugía es un láser que básicamente te quema, ¿no? Esa entrada ahí, esos canales, causando una cicatrización. Y cuando la cicatriz se contrae, o sea, cuando el tejido se está healing y curando y se forma esta cicatrización, entonces se contrae la malla donde están los canales y entonces los canales abren y ayuda a que entonces la salida de líquido pase. Por lo general se le dan esteroides a los pacientes y luego 1, 4, 6 semanas luego, entonces el paciente tiene que ir para verificar que la presión intraocular no haya aumentado. ¿Ok? Entonces aquí la glaucoma se trata con gotitas en los ojos y last resort puede ser la cirugía. Cuando hablamos de cataratas, esta es básicamente una opacidad dentro del lente del ojo, o sea, el lente está adentro del ojo. Esto puede pasar en uno o ambos de los ojos. El paciente entonces, como tienes esto blanco, esta opacidad, el paciente ve borroso, hazy, y la visión está alterada, ¿no? El paciente no ve adecuadamente. Hay diferentes factores, especialmente la edad, diabetes, esteroide o uso de esteroide, el fumar, el alcohol. Y cuando tú miras a un paciente que tiene catarata, si es severa, tú lo puedes mirar por encima del ojo, o sea, tú puedes mirarle la pupila a ellos y ves que esa pupila se ve blanca, así más o menos como está aquí en la foto. Para diagnosticarlo, pues una visita al oftalmólogo y que te hagan un examen de visión.
Las manifestaciones, pupila blanca, disminución de la visión gradualmente, porque esto no es algo acute, esto pasa con tiempo, borrosidad, deslumbramiento, este glare, este haziness que pasa en la visión y te altera el color. La única cura para las cataratas es cirugía. El paciente lo que hacen es que eh, te abren la córnea, paralizan el lente, te quitan el lente y ponen uno artificial. Sin embargo, mientras tanto, pues uno puede, como quien dice, tratar los síntomas y en este caso, pues se trataría con cambiar a lo mejor la receta de espejuelos, aumentarla para que el paciente vea mejor, usar lupas para ver y agrandar las letras, ajustar la luz y hacer modificaciones en el estilo de vida. Por ejemplo, bueno, pues si ya no ves durante el día, en la noche, pues maneja durante el día, porque se le hace más difícil con ese deslumbramiento, ese glare, ver en la noche. La cirugía de catarata es sencilla, es ambulatoria, es una anestesia local dentro del ojo. Antes de la cirugía se dan medicamentos de dolor, de inflamatorio y de dilatar la pupila, porque hay que dilatarla para entonces paralizar ese lente y poderlo extraer. Luego de la cirugía, entonces se le dan gotas de antibióticos, esteroides, pero yo creo que la educación después de la cirugía es la más importante. ¿Qué le vas a educar a tu paciente? Bueno, hay que educarlos que no pueden hacer ninguna actividad que aumente la presión intraocular. Por ejemplo, doblarse, toser, levantar cosas, vomitar, pujar, por mencionar algunas. Y se protege el ojo durante la noche para que el paciente no se rasque con sus manos o no mueva esa córnea que está todavía tratando de, tratando de curarse y de pegarse nuevamente después que haya sido cortada. Entonces, el último es el desprendimiento de retina. Esto pasa por varias razones, pero voy a explicarle primero lo que es la retina. La retina es esta parte que está detrás del ojo y es una capa que está pegada literalmente a todo lo que es aquello que le nutre al ojo, por ejemplo, a oxígeno, sangre, nutrientes y todo eso. Entonces, cuando esa retina se desprende, se separa esa capa, pues el ojo no recibe oxígeno, sangre, nutrientes y por tanto, pues llegas a la ceguera, muere, ¿no? Esto puede pasar por un desgarro completo o pueden ser pequeños cortaduras o desgarres, perdón, solamente. Si no se trata, conduce completamente a la ceguera permanente, entonces es una emergencia médica. Aquí les muestro los factores de riesgo, edad, si tú has tenido miopía severa, o sea, no ver de lejos, está más a riesgo, igual alguna persona que haya tenido cirugía de catarata. Se diagnostica yendo nuevamente a un oftalmólogo, haciendo un examen de vista y ellos pueden mirar la retina o desde este desprendimiento. Aquí están las manifestaciones. Básicamente, hay un aumento repentino o puede ser gradual en estos flotadores, estos floaters que la persona ve en la vista. Pueden ser telarañas o manchas que flotan en el campo de la visión. Tú lo ves como puntitos, tal vez, porque está sangrando. Entonces, pueden haber flasheos de la luz, como también si se desprende completamente, parece como una cortina que está cubriendo ese campo de visión. Y usualmente es irreversible, o sea, si tú ves la cortina en la parte de arriba es porque ha pasado en la parte de abajo y viceversa.
So, si se desprende completamente, ves esta cortina, si hay como tears o pequeños desgarros, entonces puedes ver telarañas, flotadores, manchas, etcétera. Aquí lo único que para resolverlo es cirugía. Y hay diferentes tipos de cirugía que a lo mejor se pueden usar uno o dos. Vamos a hablar de las primeras que son tipo calor y frío, el láser de photocoagulation. Esto literalmente hace estas quemaduras en donde ha sido desgarrado, ¿no? Em, y entonces, varias semanas luego, así se va curando, ella se cicatriza en las quemaduras y entonces la retina como que se pega, ¿no? No entra la sangre y se va cicatrizando y se va curando. El cryopexy es lo mismo, lo único que usa es frío, no es calor, no es láser calor. Básicamente ambos métodos evitan que el líquido en el medio del ojo pase a través de la lágrima retinal y entonces el desprendimiento de la pared del ojo pues se previene y se pega nuevamente. Esto lo pueden usar con, aquí está una fotito, más o menos hacen las pequeñas cicatrices. Esta a veces también lo pueden usar con scleral buckling. Esto literalmente es una banda que se coloca alrededor del ojo y pone presión sobre esa pared, ¿no? Donde está la sangre y el oxígeno y los nutrientes para que entonces la retina se pegue. Es bastante ambulatorio, bajo anestesia o puede ser anestesia general. Y piensen el sclera buckling como si fuera una faja que estás amarrándote tu barriga para que todo se pegue allá adentro. El Victortectomy, esto nosotros tenemos una sustancia gelatinosa en el medio del ojo que se llama el Victro y para aliviar la retracción o la tracción de la retina, entonces se elimina esto para que entonces nuevamente se pegue. Realmente el objetivo de cualquier procedimiento es pegar nuevamente la retina y o hacer cicatrices para que entonces se selle. En Pneumatic Retinopexy, lo que hacen es que llegas una burbuja de aire dentro del ojo después de haber quitado esta sustancia gelatinosa que hay dentro y la burbuja lo que hace entonces es que pone presión sobre la retina y para que se pegue a la pared. Aquí más o menos una foto para esos que son visuales y entiendan un poco de lo que estoy diciendo. Ahora, el tratamiento postoperativo después de cualquier cirugía del ojo es realmente muy importante evaluar que el paciente no tenga presión intraocular, porque la presión intraocular lleva a tú perder la vista porque daña el nervio óptico. Entonces, hay que decirle a los pacientes nuevamente toda aquella actividad que aumente la presión intraocular, como levantar objetos pesados, pujar, ir al baño, doblarse, vomitar, estornudar, toser, todo eso. Hay restricciones en las actividades dependiendo del procedimiento y lo que el médico pida. Si tienes que tomarte o ponerte unas gotitas intraoculares de antibióticos antiinflamatorios, del dolor, por varios días, semanas tal vez. Hay a veces que el médico pide que te quedes en cama y tienes que estar boca abajo para que entonces le ayudes a la gravedad, para que tal vez la burbuja del aire pues se quede empujando esa parte de atrás, con los ojos hacia abajo. Y el pronóstico pues realmente tiene que ver, todo depende de qué tan complicado haya sido el caso.
Por último, aquí el trauma, este ya no es una enfermedad, es literalmente pues un trauma que ha pasado. Hay diferentes traumas que pueden pasar en el ojo. En su página 361 hay una tabla. Pueden haber quemaduras químicas, quemaduras térmicas, pueden haber trauma, como por ejemplo un puño o algo penetrante como esta foto. Puede ser que a lo mejor haya algo metido dentro de tu ojo, como vidrio o metales. Entonces todo depende, los pasos o lo que tú vas a hacer, todo depende de qué esté pasando en el ojo. Pero principalmente algo básico es determinar cuál fue el mecanismo de la lesión. O sea, esto es térmico, esto es químico, esto es traumante, esto es punzante, ¿qué es? Luego, asegúrate tus ABCs, tus vías respiratorias, la respiración y la circulación. Luego vas a evaluar otras lecciones que a lo mejor el paciente pueda tener. Evalúas el grado de visión, ya sea mediante, por ejemplo, poner un dedo, dos dedos enfrente de la persona y decir, ok, ¿cuántos dedos tengo? ¿No? A ver si ellos están viendo doble o no ven o qué es lo que está pasando. Si es químico, si es químico, perdón, el trauma, irrigar, 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 irrigar hasta que llegues a una emergencia, ¿no? Y en la emergencia, pues allá irrigan, irrigan, irrigan más. Nunca poner presión en el ojo. Si es un trauma penetrante, entonces se trata de estabilizar el objeto lo más que tú puedas sin poner presión. Puedes proteger el ojo con un parche, igual, sin poner presión, o manipular el objeto, levantar la cabeza y tratar el dolor por último. Ok, entonces vamos a hablar de los problemas de oído o auditivos. Número uno es la cera de oído. Esto pasa muy común. A veces mucha gente crea esta cera más que otras. O sea, no todo el mundo crea cera igual. Y hay a veces que la cera se crea bastante. Entonces, bueno, pues aquí se impacta o pierdes entonces un poco de audición, puedes tener dolor porque se puede infectar, puede que cause zumbidos o vértigo, que son mareos. Para tratarlo, uno irriga el canal con la solución a temperatura del cuerpo, nada muy frío, nada muy caliente, solo la temperatura corporal. Al tú mirar o a tú irrigar, tienes que mover el oído en dirección hacia arriba y para atrás para tú poder ver el canal. Eh, si la cera está muy seca, entonces tú la puedes lubricar para que se ablande y entonces salga o pueda salir del oído. En la farmacia venden diferentes gotas que ablandan esta cera y you just buy it over the counter. Si las impacciones están bastante severas, entonces deberías ver un médico, pero por lo general esto se puede hacer en la casa. Now, si hablamos de extracción de algún objeto extraño dentro del oído, por decirte un animal, que es una de las cosas más comunes, perdón, que se te mete en el oído, entonces deben ser verdaderamente removidas por un médico y lo más importante es que uno mate al animal primero, porque el animal puede causar infecciones, puede dañar con sus patitas la membrana o tratando de verdad una persona cachar el animal ahí adentro, pues puede penetrar esa membrana timpánica. Entonces, por eso se deben hacer con un médico. Así más o menos es la extracción, ¿no? Del oído, del lavado del oído cuando tú lavas esa cera. Un poquito de trauma, si hay un trauma al oído, aquí lo que nos preocupamos es que haya una perforación de la membrana timpánica y ese es el problema, porque entonces se puede infectar, puede la persona perder la audición, etcétera. Los síntomas son dolor intenso repentino, puede sangrar, puedes perder la audición, puedes tener
ringing, este zumbido, ¿no? Este tinnitus en el oído, hasta mareo. Lo puedes diagnosticar con una otoscopía y cuando tú a veces tienes trauma o se te rompe la membrana, por lo general no es, no es muy común que necesites algún tratamiento específico, sino a veces puede ser que el médico te dé antibióticos para prevenir la infección. Si la membrana no se cura solita en más de 2 meses, eh, entonces puede ser que necesites una cirugía. Vamos a hablar de otosclerosis. Esta es una condición de dentro del oído, basado a un crecimiento en el hueso anormal en el oído medio. Este huesito por lo general vibra y conduce entonces el sonido. Cuando él crece anormalmente y se forma grueso, entonces él se fija y no se mueve. Y al no moverse, entonces no vibra y no conduce el sonido. Entonces cuando piensen otosclerosis, piensen en hueso. Hueso que que se está creciendo abnormalmente. Es hereditario. So, si tu mamá lo tuvo, lo más probable lo tienes tú, etcétera, etcétera. Entonces lo puedes pasar por genética. Típicamente pasa bilateral en los dos oídos y se diagnostica en tempranas edades porque la persona no escucha y es la causa más común de pérdida de audición en personas jóvenes. Para tratarlo, bueno, puedes usar audífonos, hearing aids, pero aquí lo que realmente lo va a tratar por completo es la cirugía. Antes que le hable de la cirugía, les voy a hablar que hay una terapia de droga también que temporalmente puede que ayude al retardar este crecimiento del hueso. Son dos medicamentos, uno que se llama sodium fluoride with vitamin D y otro que se llama calcium carbonate. Ellos lo que hacen es que el hueso no siga creciendo y reduce esta reabsorción ósea. Entonces, pero para curarlo es la cirugía y la cirugía se llama staphyectomy. Literalmente ponen el paciente en sedación consciente y ellos van y quitan, ¿no? Este crecimiento extra de hueso, ya sea mediante, ya que ¿cómo se dice eso? Lo afeiten, lo quiten y ponen esta prótesis, ¿no? Que reemplaza el huesito. Entonces ya a la prótesis ponerse, pues ya él vibra, ¿no? Y la persona recupera con el tiempo, un poquito con el tiempo, la audición. Hay una perdición inicialmente, pero luego se recupera. La audición inicialmente es solo debido a que el oído se puede llenar con fluido o sangre, inflamación por la cirugía, pero básicamente se recupera bastante rápido. Porque como hay fluido que entra ahí y sangre, pues la persona le ponen un algodón en el oído y un vendaje. Al tener sangre e inflamación dentro del oído, pues la persona puede experimentar náusea, vómito, mareo y una condición que se llama nistagmo, que es cuando los ojos se mueven rápidamente y en forma descontrolada. Y uno pues le enseña al paciente que no haga movimientos rápidos porque causan vértigo. Si te mueves tu cabeza muy rápido, causan mareos y no toser, estornudar, pujar, levantar, doblarse porque aumenta la presión en el oído. ¿Okay? Entonces esto es una enfermedad de hueso creciendo abnormalmente.
y la vas a tratar con una cirugía al quitarlo, ese hueso, y ponerle una prótesis. El próximo es Meniere's disease. No hay traducción en español para Meniere's disease. Básicamente, esto es una enfermedad donde se acumula fluido en este laberinto membranoso que nosotros tenemos dentro del oído. Piensen heart failure, insuficiencia cardíaca, fluido dentro del oído. Eh, para diagnosticarlo se pueden hacer pruebas de diagnóstico que descartan otras cosas, por ejemplo, pues un examen de audiograma, pueden ser velar los episodios de vértigo en la persona y hasta una prueba que se llama la prueba de glicerol osmótico, es un osmótico. Imagínense Lasix, ¿no? Lasix saca fluido de dentro de tu cuerpo. Bueno, pues el glicerol, como es una solución hipertónica osmótica, entonces lo que hace es que quita, saca fluido de dentro del oído y si la persona experimenta pues menos episodios de vértigos o aumenta la audición, pues se dice que tienes Meniere's disease. Los síntomas son pérdida de audición o problema y el equilibrio, porque dentro de nuestro oído los fluidos ayudan a que uno tenga el equilibrio y audición. Entonces puedes padecer de náuseas, vómito, mareo, este tinnitus, este ringing del oído y la persona se siente bastante mareada. Piensen seguridad, safety. Cuando piensen Meniere's, piensen safety, porque las personas se pueden caer. Por eso no es recomendado nadar o estar en alturas o en lugares donde están altos, porque la persona puede caerse. Por lo general es unilateral, pasa solo en uno de los oídos y para tratarlo se trata con diferentes medicamentos y tratar los síntomas. Por ejemplo, puede ser que te den esteroides, antigestaminos para secar, ¿no? Ese líquido, anticolinérgicos, benzodiazepines, que lo que ayudan es a calmar, ¿no? Ese mareo y ese náusea y vómito. Puedes tratarlos con anti-emetic, que son antináusea, medicamentos para prevenir la náusea, son anti-emecs, antivértigo, como mesicline, descanso, dieta baja en sodio, perdón, y reducir el estrés. La dieta baja en sodio, en sal, lo que está haciendo es lo mismo con lo de la insuficiencia cardíaca, o sea, no estamos añadiendo extra sal para que la sal no llame el agua, ¿no? Y se acumule dentro del oído. Por último, vamos a hablar de vértigo posicional paroxítico benigno. Esto es el tipo más común de vértigo o mareo. Es cuando una persona está dando vueltas y tal vez se acuesta en la cama y siente que la cama está dando completamente vueltas. Esto es causado porque uno tiene unos cristalitos, esta basurita dentro del oído que ellos flotan y cuando no están en las posiciones correctas, entonces tira el oído fuera de lo normal y entonces la persona tiene mareos. Eh, por lo general, se puede presentar cuando uno mueve la cabeza de una posición determinada a la otra, como por ejemplo levantarse de la cama o voltearse en la cama porque los cristalitos se están moviendo. Los síntomas son los mismos, nistagmo, vértigo, mareo, pérdida de balance, equilibrio, náusea, vómito. Si ves que se parecen mucho, lo único que aquí, o sea, se parecen mucho a Meniere's, pero Meniere's tiene que ver con fluido, el vértigo benigno tiene que ver con las posiciones de estos cristalitos.
Para tratarlo se hace un procedimiento que se llama maniobra de Epley, donde el médico, te voy a enseñar acá, donde el médico o el quiropráctico a veces te acuesta en la cama, te vira la cabeza en 360 grados casi, para entonces mover los cristalitos que tienes. Mira aquí los cristalitos donde están, para tú mover los cristalitos y entonces poder acomodarlos y que esto disminuya. Bueno, se llama la maniobra de Epley. Espero que esto haya sido de ayuda, un repaso bastante breve y rápido con lo que es enfermedades del oído y de la visión. Nos vemos en el próximo video.